cada estrella al brillar. Hermanos, que me acompañe. El mensaje en esa tarde, bueno, va a ser un poco diferente, hermanos, especialmente en lo que es la lectura. No vamos a tener un pasaje como suelo, hermanos, hacer como de base, sino vamos a usar varios pasajes como de base, hermanos, y así vamos a entrar entonces al mensaje en esa tarde. Así que le voy a pedir si usted me acompaña a Isaías capítulo 26 primero. Isaías capítulo 26, vamos a leer aquí desde el versículo 20 hasta el versículo 21. Del versículo 20 hasta el versículo 21. Quiero que ponga un separador en esa porción de la Escritura y me acompañe al libro de Amós, también en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, libro de Amós, y vamos a estar ahí en el capítulo 5. Capítulo 5. Amós capítulo 5, después de Joel, se va a encontrar el libro de Amós, allí entre Génesis y Apocalipsis, decía un pastor por allí, ¿no? Y después, hermanos, vamos a leer el versículo 14 hasta el 18 de Sofonías, también, hermanos, a un profeta del Antiguo Testamento, hermanos, a Sofonías. Ese pastor, ese nombre existe en la Biblia, sí, hermanos, un mensaje poderoso en las Escrituras. Así que le quiero invitar que usted me acompañe a ese libro de Sofonías. Si usted lo encontró, amén, qué bendición, lo encontró primero que el pastor. Muy bien, hermanos, a Sofonías, capítulo 1, versículo 14 hasta el versículo 18. Entonces, como dije, pongo un separador allí y vamos a leer esos pasajes en la Escritura. Va a estar en la pantalla, Dios mediante, hermanos, hay otros textos que a lo mejor no vaya a leer, hermanos, por razón del tiempo. Quiero cubrir todo, hermanos, en esa tarde. Así que, bueno, vamos a leer la Escritura. Y, bueno, vamos a hablar, hermanos, en esta tarde de la tribulación. Seguimos con esta serie de enseñanzas acerca de los últimos tiempos y vamos a mirar ese mensaje, hermanos, sobre la tribulación o el día de la ira de Jehová, como dice la Escritura. Así que vamos a leer, hermanos, si quiero que me acompañe primero Isaías capítulo 26, versículo 20 hasta el versículo 21. Dice así, usted me sigue con su vista, hermano, yo voy a leer, por razón del tiempo, a hacerlo más rápido. Dice la Escritura, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra, versículo 20, ¿sí? Muy bien. Cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar, note lo que dice el texto, al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra, dice el texto, descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Ahora vamos a ir al libro de Amós, como dije, vamos a estar en el capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, dice la Escritura, hay de los que desean el día de Jehová. Dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, sino de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyase su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tiniebla, sino de luz, oscuridad que no tiene resplandor. Y en el versículo 14 de Sofonías, vamos a ir a Sofonías, como dije, hermanos, 14, capítulo 1, versículo 14, leemos lo siguiente, dice la Escritura, cercano está el día grande de Jehová. Cercano, y dice, y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y dice, y de entenebrimiento. Sigue diciendo en el texto, día de trompeta y de algaraza o de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las
altas torres, y atribularé, dice, a los hombres, y andarán como ciegos. ¿Por qué? Dice el siguiente, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y el versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, si nota el texto, hermanos, dice, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Wow. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esa mañana por ese tiempo. Gracias por su palabra. Ayúdeme, Señor, mientras predico, Señor, y explico su palabra. Ayúdanos a estar atentos también y a poner en nuestra mente y en nuestro corazón estas cosas. Y yo te ruego, Señor, si hay alguien que no es salvo, obra, Señor, en su vida, en su corazón. Usted, Señor, ha provisto una manera, Señor, una forma en cómo nosotros podemos ser libres de ese día de su ira, Señor. Ayúdele a entender. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Un pasaje más, hermanos, en Mateo, lo veíamos, hermanos, la vez pasada, Mateo capítulo 24. El Señor Jesucristo, cuando responde, está respondiendo a los discípulos sobre la pregunta que ellos le hicieron sobre el fin del siglo y todo eso que veíamos, hermanos, en el versículo 21 del capítulo 24, Él dijo lo siguiente, Él dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Palabras del Señor Jesucristo, como dije, cuando se propuso responder esa pregunta que los discípulos le hicieron sobre el fin del siglo, hermanos. Si el Señor Jesucristo, al describir ese gran periodo, hermanos, de la gran tribulación, Él dijo que sería ese periodo sería un periodo de una tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ese momento en el que está diciendo esas palabras, y dice, ni la habrá en un futuro. La tribulación o la gran tribulación, el término que él utiliza, hermanos, para describir la tribulación, hermanos, es la palabra gran tribulación. El Señor Jesucristo es quien pronuncia estas palabras y él dice que ese periodo, hermanos, de la historia del mundo va a ser un periodo, hermanos, que nunca ha ocurrido. En la historia del mundo nunca ha ocurrido. Lo que el Señor describe como la gran tribulación no ha ocurrido hasta ese momento en el que Él se encuentra. Ahora, hermanos, si usted conoce un poco de historia, hermanos, en el Señor Jesucristo, cuando viene a ese mundo, Él llega, hermanos, en el apogeo del Imperio Romano. En ese tiempo han pasado 3 imperios anterior a Él. Y, hermanos, toda la historia de esos 3 imperios es sangre, es violencia, es destrucción. Es increíble todo lo que ha ocurrido. Y el Señor Jesucristo dice, no ha pasado hasta ahora. Y dice luego, ni pasará. Quiere decir, hermanos, que lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermanos, no se compara con lo que el Señor Jesucristo describe en lo que Él llama la gran tribulación. No ha pasado algo similar hasta el momento en el que dice eso, ni va a pasar en la historia, hermanos, sino en ese periodo. Hermanos, la verdad es que será un tiempo de aflicción único en la historia del mundo. Yo quiero que usted se grabe eso en su mente y en su corazón. Si bien es cierto, hermanos, y como ya dije, en nuestra historia ha habido tiempos difíciles desde que el Señor habló esas palabras. No vamos a ir atrás porque vamos a tomar mucho tiempo, hermanos, pero desde que el Señor habló esas palabras, hermanos, ocurrieron eventos como la destrucción de Jerusalén, que Él mismo dijo que iba a pasar. Los romanos en el año 70, hermanos, con el emperador Tito, bajan hacia Jerusalén, sitian a Jerusalén, la tienen rodeada por un tiempo, hermanos. El caos en esa ciudad fue tremendo. Flavio Josefo describe los eventos que ocurren, hermanos. Los judíos estaban literalmente comiendo entre ellos por el hambre que había, el sitio que tenían, estaban dentro de las murallas. Pensaban ellos, no van a penetrar, pero hermanos, los romanos fueron pacientes, no les entraba agua, no les entraba comida, tenían un bloqueo, lo que llaman en el día de hoy, a toda la ciudad de Jerusalén.
Jerusalén y estaban todos los judíos ahí sí dispuestos a pelear, a defender su territorio, hermanos, pero no pudieron, hermanos, los romanos prevalecieron, destruyeron el templo de Jerusalén. Lo único que queda de ese lugar son los muros que cantábamos en breve en el himno, hermanos, de aquella ciudad que están ahí, son conocidos como los muros de los lamentos. Se va ahí, hermanos, a ver cómo los judíos al día de hoy lloran por lo que ellos consideran, hermanos, era su gloria en ese tiempo, en su historia, hermanos, allí. Y eso ocurrió en ese tiempo. También ocurrió, hermanos, las guerras de las cruzadas en ese tiempo, los árabes con los reyes españoles, bueno, los reyes católicos y todo eso, hermanos, del mundo europeo en ese tiempo. También ocurrió la Primera Guerra Mundial, se recordará acerca de, bueno, no, en la historia, hermanos, sobre eso. Y también ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ocurrió lo del Holocausto, hermanos, también han ocurrido terremotos en diferentes partes del mundo. Ha habido pestes que han acabado con la vida de millones de personas en nuestra historia, como la peste negra, la gripe española, la bubónica y el COVID en nuestros días, hermanos, que se llevó a mucha gente, hermanos. Sin embargo, por increíble que nos parezca, nada de eso se comparará con lo que vendrá en los días de tribulación. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No ha pasado hasta este día ni va a pasar en toda la historia. Y hermanos, ¿y qué es pues lo que hace diferente a ese periodo de la historia que está por ocurrir, pastor? ¿En qué se diferencia en qué será única la gran tribulación? En ese sentido, bueno, mis hermanos, hay dos características que van a distinguir este periodo de tribulación de los otros tiempos difíciles que el mundo ha visto. Lo primero, hermanos, es que será mundial, no será localizada. Me da risa porque usted conoce la historia, bueno, un poco sobre lo que está ocurriendo o estuvo ocurriendo en Venezuela o en Cuba, hermanos, cosas como había escasez, había una serie de cosas y lo que me daba risa era muchas veces a escuchar gente en Venezuela decir que eso era los señales del último tiempo y que había llegado la tribulación. Yo decía, pero no, si esto estuviera ocurriendo en Estados Unidos, en Rusia, en China, en todo el mundo, pues yo estaría preocupadísimo. Pero está ocurriendo solamente en Venezuela, quiere decir que todo está bien, tranquilo, relájate. Sí, porque todo lo que va a ocurrir, hermanos, en ese tiempo será mundial. No va a ser localizado en Cuba, en Venezuela, en países, ¿verdad?, donde hay esos gobiernos comunistas. No, de acuerdo con la palabra de Dios, va a ser mundial todos esos eventos. Si usted mira conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, no sobre un país, no sobre una localidad, no sobre una ciudad, sobre el mundo entero. Ahora, si usted nota, hermanos, el pasaje en Apocalipsis está dirigido a una iglesia. Dios le está diciendo a la iglesia que Él iba a guardar a la iglesia de aquella hora que iba a venir. ¡Qué bendición! Ya, para empezar por ahí, no vamos a estar aquí cuando eso ocurre. Ya lo hemos explicado sobre eso. Así que como se describe en detalle en el libro de Apocalipsis, hermanos, las intensas persecuciones y calamidades locales del presente que han ocurrido, que sabemos, hermanos, no pueden ser el principio de la tribulación, porque ese tiempo, hermanos, afectará al mundo entero. Si es verdad que es una preparación, ¿verdad?, mental para que cuando ocurra no sorprenda a la humanidad, hermanos, pero lo que va a ocurrir en ese momento, lo que quiero decir, hermanos, es que va a ser mundial. Y en segundo lugar, hermanos, la tribulación será diferente por la forma en que actuarán los hombres de ese tiempo. De hecho, hermanos, uno de los primeros juicios, hermanos, que el Señor va a traer sobre la tierra, lo vamos a ver en breve, hermanos. Los hombres se van a esconder en los fosos, en las cavernas de las montañas, y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La gente, hermanos, va a actuar diferente en ese tiempo. Hermanos, cuando llegue la tribulación, los hombres actuarán como si el mundo estuviera llegando, ahora sí, a su fin. Ahora sí.
Ahora, yo sé que, hermanos, por años los hombres han estado hablando como si pensaran que el fin está cerca. Yo recuerdo cuando tenía 9 años, en el año 1990, ya sabe cuándo nací, año 1999, tenía 9 años, nací en el año 1990, y hermanos, recuerdo en ese tiempo a la gente cuando iba a comenzar el periodo de los 2000. Recuerdo escuchar, hermanos, gente hablar de la nueva era milenial, que venían los extraterrestres, que nos iban a invadir, que el mundo se iba a acabar. Hermanos, llegó el 2000, 2001, y hermanos, en Venezuela lo que pasó fue que llegó Chávez ese tiempo. Sí. Sin comentario. Después en el año 2012, se recordará, en el año 2011, venía el 2012 se acaba el mundo, ahora sí, el mundo se va a acabar, hace una película, nos vimos allí, ¿verdad? Para ver, hermanos, a todo lo que se decía acerca, relacionado a eso del 2012, y hermanos, el mundo estaba como, bueno, la gente estaba hablando sobre eso, va a llegar el fin, hermanos, y hermanos, ha habido desde siempre, ha habido gente que está hablando, pensando que el fin está cerca, pero la verdad, hermanos, es que al principio de la tribulación se van a dar cuenta que ahora sí el fin realmente está cerca. Ahora sí. Ahora sí el fin está a las puertas. Científicos, políticos, incluso predicadores, pastores nos advierten hoy en día de que, hermanos, la historia humana puede que esté, hermanos, a su fin y que está entre nosotros ya, y aún usan la palabra Armagedón, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que la gente en el día de hoy no está actuando como si eso fuera verdad. Estamos tranquilos, estamos viviendo relajados, ¿verdad? Nada está pasando, ¿verdad? Que nos haga sacudirnos de nuestra normalidad y buscar escondernos porque, hermanos, el mundo está por acabarse. No, hermanos, estamos normalitos en el día de hoy. Es lo que quiero que veas. El día de la tribulación, la gente no va a estar como nosotros estamos en el día de hoy. Como el mundo está en el día de hoy, durmiendo, no vinieron a la iglesia, no les importa la Biblia, no les importa escuchar la palabra de Dios, hermanos, están en su cotidianidad. Los hombres en la actualidad no viven de esa manera, es más, están comprando bienes y raíces, están acumulando tesoros, están continuamente haciendo planes para el futuro, pero cuando venga la tribulación, hermanos, la gente realmente va a ver que ahora sí, y lo van a ver con sus ojos, que el fin ha llegado al mundo. Tremendo. Se esconderán en cuevas o refugios antibombas, ¿verdad? Búnkers, buscarán la muerte, desearán no haber nacido. El futuro para ellos no será ninguna atracción. Lo peculiar, hermanos, de la tribulación está en su alcance mundial y el terror que va a causar a los hombres en ese tiempo, que van a desear morir. Dicho esto, hermanos, vamos a entrar un poco en este periodo con la Escritura, hermanos. Vamos a ver, ya sabemos es un periodo corto, hermanos, 7 años, la última semana de la profecía, lo hemos visto, pero vamos a ver, hermanos, el principio de la tribulación. El principio de la tribulación. La tribulación, hermanos, no comienza necesariamente el día que la iglesia sea llevada para encontrarse con el Señor en el aire. Yo mencioné eso. Creemos que el Señor va a raptar la iglesia antes de la tribulación. Vamos a estar con Él. Ahora, lo que no sabemos es si eso va a comenzar inmediatamente ese día que la iglesia sea raptada y llevada a los cielos para estar con el Señor. Hermanos, la tribulación en realidad comienza con la firma, usted se acordará, de un pacto entre el líder de los estados federados de Europa con el pueblo judío. ¿Usted se acuerda en la profecía que el ángel le dice al profeta Daniel, verdad? 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel y para su santa ciudad Jerusalén. Y dice, y pasarán a 69 y en la última semana se confirmará un pacto, etcétera. Es lo que va a ocurrir, hermanos, o que va a dar inicio a ese periodo de la historia, esos últimos 7 años. Dice, y por otras semanas, Daniel, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Claramente, hermanos, lo dice el libro de Daniel, de manera que al principio de la tribulación, Él hará un pacto o establecerá una clase de alianza con Israel.
Eso, hermanos, ese acuerdo va a alinear a Israel con Occidente, la nación judía con Occidente, y va a garantizar la protección para Israel, que los llevarán a ellos, ahora sí, a construir su templo en el lugar que ellos desean reconstruirlo. Ya tienen todo preparado, los planos, todo está listo, hermanos, para que eso ocurra, hermanos, y va a ocurrir en su momento. Y en ese tiempo, hermanos, cuando esté ese pacto, Israel va a vivir tranquilamente, confiadamente en ese tiempo. Y si usted recuerda el mensaje anterior, ¿qué va a pasar, hermanos? En ese tiempo, cuando Israel viva confiadamente, van a venir el gran ejército del norte para bajar hacia Jerusalén. Y, hermanos, va a haber una matanza tremenda en ese tiempo. Hermanos, esa colisión o coalición hará que Israel habite confiadamente y se sentirán seguros en la tierra. Pero como dije, hermanos, eso es solo el principio de lo que viene. Ahora vamos a ver qué va a pasar después. Eso en el libro de Apocalipsis, hermanos, tiene un nombre. Hablamos de los juicios, de los sellos, las trompetas y las copas. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, te va a encontrar a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, hermanos, que se habla de sellos. El cordero que fue inmolado es el único digno de abrir los sellos, desatar sus sellos, abrirlos, y va a comenzar a abrir uno por uno, y al séptimo comenzarán, hermanos, a sonar unas trompetas en el cielo, y a la séptima comenzarán a derramarse unas copas, hermanos, desde el cielo, hermanos, y todo eso trae juicio. Se va a ver y puede leer todo eso en el libro de Apocalipsis, como dije, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Hermanos, se describe la tribulación en detalle. Aquí leemos, hermanos, en el capítulo 6 de 3 juicios. Bueno, en todo ese pasaje, y hermanos, la primera se relaciona con la apertura, como dije, de los 7 sellos en un pergamino. El cordero, Juan lo está viendo, nadie era digno, y lloraba Juan porque nadie era digno de abrirlo, pero el cordero que fue inmolado era el único digno. Alguien le dice: Juan, no llores, ahí viene el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el cordero, los sellos y desatarlos, y él va a comenzar a abrirlos, hermanos, como en efecto, y vamos a leer eso en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, habla de eso, de las trompetas, y la tercera, como dije, el derramamiento de 7 copas. Esa serie de eventos, hermanos, sucederán una detrás de la otra. O sea, es un evento tras otro, tras otro, tras otro, en una secuencia cronológica, hermanos. Los juicios de los sellos serán los primeros juicios que van a comenzar a caer sobre la tierra en los días primeros de la tribulación. Y como dije, hermanos, probablemente ocurrirán en ese primer periodo de la tribulación. Así que vamos a ver brevemente, y quiero ir rápido, hermanos, en eso, para que me dé tiempo de aplicar eso, hermanos, al final. El primer sello, ese lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo allá, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. ¿Está conmigo, hermano? No se ha dormido. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿está ahí, hermanos? Amén. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, la apertura del primer sello, hermanos, le reveló a Juan. Recuerde, Juan está viendo al Cordero cuando abre el primer sello, hermanos, y lo desata, y lo que ve salir, hermanos, es un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí Juan ve a un caballo blanco y a su jinete que salió para conquistar, hermanos, al mundo. Es bastante obvio, hermanos, a que el jinete que está montado en este caballo conquistará, se le va a dar el poder, se le va a dar autoridad, será alguien que tendrá una posición, hermanos, grande en este mundo.
Ese jinete, hermanos, ha sido identificado como el hombre de pecado que Pablo menciona en el libro de Tesalonicenses. Ese hombre ha sido identificado como el cuerno pequeño que devorará a otros reyes del que habla Daniel en su profecía. Mejor conocido como el anticristo, Pablo lo describe, Juan también, y hermanos, en Apocalipsis, mejor conocido como la gran bestia que va a venir de ese mundo. De manera que lo primero que ocurrirá, hermanos, es la manifestación de la bestia en el mundo. Su objetivo principal, así de primera entrada, es llevar a cabo el pacto con Israel, que logrará exitosamente. Habrá una paz, el mundo estará en paz aparentemente. Y hermanos, si en ese momento el Señor Jesucristo va a abrir el segundo sello, versículo 3. Versículo 3. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, como rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Dice: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz aparente que había en la tierra. ¿Se acuerdan? Vino el anticristo con el arco sin flecha, no tiene weapons en inglés, ¿verdad? Arma, no va a hacer daño, viene en paz. Y este otro caballo, este otro jinete va a quitar la paz de la tierra y va a hacer que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, en el juicio del segundo sello, como es evidente, la paz va a ser quitada de la tierra. Hermanos, si los hombres harán guerra unos contra otros, lo decíamos la vez pasada, no va a haber un solo lugar en el mundo entero donde usted señale con el dedo en ese tiempo y que diga: aquí hay un lugar, aquí hay una ciudad que vive en paz. Todo el mundo estará, hermanos, sumergido en guerra unos contra otros. Habrá guerras raciales, habrá guerras políticas por motivos políticos, habrá guerras, hermanos, por estos asuntos de, hermanos, de la homofobia y la fobia que, verdad, se está moviendo en el día de hoy. Hermanos, vamos hacia allá. Hermanos, habrá guerra por asuntos, como dije, de poder, guerras por todos lados, guerras civiles. Hermanos, tremendo lo que va a estar ocurriendo. Habrá guerras por todos lados. Será aquí el momento, hermanos, en el cual, como dije, el poderoso ejército del norte de Israel, hermanos, si usted se ubica en el mapa del mundo y ubica a Israel, usted va a ver que lo más al norte de Israel es Rusia. Como decíamos la vez pasada. Vendrán los rusos, vendrán lo que hoy es Irán, Persia es mencionada en la Escritura, lo que es Libia, lo que es, hermanos, el país que está al sur de Etiopía, Etiopía en sí, y van a venir los turcos, los alemanes, los europeos, hermanos, van a venir un grupo, un ejército enorme, describe Ezequiel en su profecía, hermanos, y van a bajar contra Israel. La gran espada que lleva el jinete y el color, hermanos, rojo del caballo, sugiere que habrá una matanza nunca antes vista. ¡Wow! Tremendo. Hermanos, usted leyeron, les dije, pero no tenían tarea de leer Ezequiel capítulo 39. ¿Quién lo leyó? Pero nadie, hermanos. Wow. ¿Sí ve por qué los confunden? ¿Sí ve? Lea, hermanos, la Escritura. No se conformen con lo que yo digo. Lea la Escritura, lea la Biblia. Lea la Escritura, hermanos. Allí Ezequiel nos dice que va a haber una matanza. Dios, hermanos, va a matar a ese ejército, literalmente. Los va a aplastar, va a haber una mortandad tan tremenda. 2 años, hermanos, enterrando muertos. 2 años, 7 meses. Hermanos, va a ser un periodo, un tiempo tremendo. La gente que va a pasar por ahí se van a tapar la nariz por el olor, hermanos, putrefacto de los muertos. ¿Se imagina? Tremendo. Eso es lo que va a ocurrir. Va a ser, como dije, sangriento, hermanos, nunca antes visto. Los 60 millones de personas que murieron aproximadamente solo en la Segunda Guerra Mundial será un número muy bajo en comparación con lo que va a dejar ese momento, hermanos, esas guerras. Seguido a eso vendrá el juicio del tercer sello. Dice la Escritura, capítulo 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
y oí, versículo 6, una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigos por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 2 libras de trigos por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El tercer juicio que va a traer, hermanos, Dios sobre la tierra, traerá hambre en el mundo. ¿Sí ves? No en Venezuela, no en Cuba, en el mundo entero. El mundo entero, hermanos, va a haber una escasez increíble en el mundo. Hermanos, un caballo negro representa este evento. Una balanza que lleva ese jinete en la mano indica, hermanos, un cuidadoso racionamiento de los alimentos. Si usted ha vivido en Venezuela, usted sabe qué es eso. Si usted ha vivido en Cuba, usted sabe que no hay peor humillación que eso, hermano. Para el ser humano, que usted vaya, hermanos, y tenga el dinero, tienes hambre, vas al supermercado, hermanos, y de repente no te alcanza por la escasez que hay, por el hambre que hay, por lo cómo está el mundo, y de repente te vendan, ¿verdad?, una tontería, 1 kilito de arroz para todo el mes, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo llegamos a la casa y le decimos a nuestra niña, no hay comida, hermano, no hay nada más tremendo que eso? Si usted no ha vivido eso, hermanos, qué bendición. Pero vamos a llegar a un punto en el que eso va a ser en el mundo. Ya no en África, en el mundo entero. En el mundo entero. El denario romano, hermanos, era el pago de 1 día de trabajo en Israel en el día del Señor. Yo no sé si usted ha leído aquella historia, aquel hombre que salió a buscar obreros y convenió con cada uno de ellos a pagarle 1 denario. Salió la primera hora, dijo, te pago 1 denario, fueron. Y salió casi a la última hora y dijo, convino 1 denario. Usted conoce la historia si la ha leído. Pero les pagó 1 denario porque era lo que valía 1 día de trabajo. Así que, hermanos, estamos hablando del salario de 1 día. ¿Sí? De 1 día de trabajo. Normalmente eso bastaría para comprar 10 kilos de trigo y 30 de cebada. Es lo que normalmente se gastaría en la actualidad. Sin embargo, hermanos, en ese tiempo solo va a alcanzar para 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Lo que constituye, hermanos, una 10ª parte de la provisión normal de la comida. La gente va a tener hambre en ese tiempo. Habrá hambre en toda la tierra como nunca antes en toda la historia, hermanos. Estoy diciendo que lo que pasó en Venezuela es una tontería para lo que va a pasar. Eso. Después de eso, hermanos, leemos sobre el juicio del 4º sello. Voy rápido, hermanos, versículo 7. Dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow. Hermanos, este caballo amarillo es el único, si usted se ha dado cuenta, en el cual se identifica al jinete. En los otros no. En los otros no se dice quién es. Aquí claramente se identifica al jinete. Al jinete se le llama la muerte. Y hermanos, por supuesto, la muerte reclama la parte física del hombre. Eso es lo que hace, pero cuando leemos en el texto, y como lo leemos, hermanos, en el texto, vemos que a la muerte le sigue el Hades. El Hades es la palabra griega para infierno. Y lo que está diciendo es que va a venir este jinete, va a venir la muerte, y detrás de él viene el Hades con su boca abierta, ¿verdad? Para devorar a los muertos que va a producir la muerte por causa de las guerras, por causa de la mortandad, por causa de la espada, del hambre y de las fieras que van a devorar a los hombres en ese tiempo. El Hades reclama la parte inmaterial del hombre, el alma. Así que, hermanos, de eso se trata ese juicio. El efecto de ese juicio será devastador, hermanos. 1/4 de la población del mundo morirá. Yo estaba revisando, hermanos, cuántos billones de personas habitan en el mundo en el día de hoy. 8 billones de personas. Y los números se van, entre ahí, esos números se mueven. Tremendo, hermanos, tremendo. Gente muere todos los días, cantidades. 8 billones de personas viven en el mundo
en el día de hoy. Lo que significa, hermanos, que aproximadamente 300 millones de personas van a morir a causa de la guerra, del hambre, de las plagas, de las bestias, que ya no van a tener límite y no van a estar restringidas en ese tiempo. Y 300 millones de personas van a ser tragadas por el infierno en ese tiempo. Tremendo. ¿Sabe lo que son 300 millones de personas? Casi la población de ese país. Ese país tiene más de 300 millones de personas. 200 y algo, 300. Sí. Wow. El 95% de la población de ese país va a morir. No, estoy diciendo ese tiempo. En comparación, 300 millones de personas que van a morir en ese tiempo. Y como ya he dicho, hermanos, eso apenas está empezando. Estamos hablando del cuarto sello de una serie de 7 más 7, 14 más 7, 21. Wow. Está empezando apenas. A eso le sigue el quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí la acción de ese juicio, hermanos, la acción que Juan ve, hermanos, ocurre en el cielo. En el altar de Dios, por supuesto, los martirizados, hermanos, van a venir, los martirizados en la tierra van a venir y van a clamar a Dios para que literalmente venga sus muertes. Eso es lo que va a ocurrir. Pero, hermanos, se les dice que todavía no iba a ocurrir eso, sino que hasta que se completara el número de los que habían sido martirizados durante ese periodo de tribulación. Hermanos, al llegar a ese sello, numerosos creyentes han sido martirizados. Otros van a ser martirizados. La bestia va a martirizar creyentes. ¿Se acuerda del sello de la bestia? 666, lo que va a ocurrir si no se lo pones. O si no te lo dejas poner, vas a ser decapitado. Eso lo dice Apocalipsis. Pero durante ese tiempo, hermanos, habrá personas con un testimonio genuino del Evangelio, y a ellos, hermanos, se opondrá la iglesia ecuménica del anticristo. Una de las cosas que el anticristo va a hacer cuando venga, hermanos, a este mundo es que él va a hacer una iglesia, su religión universal, una sola. Ya no va a haber esa separación de musulmanes, judíos, testigos de Jehová, católicos. Va a ser una sola religión, que en el día de hoy eso ya camina, hermano. Usted puede ver, hermanos, cómo se sientan. Hermanos, un musulmán no tiene nada que ver, no tiene nada que compartir, hermanos, teológicamente hablando, con un judío. Nada. Hermanos, un testigo de Jehová con el perdón, si hay alguien aquí que tiene algún familiar que una vez, un testigo de Jehová no tiene nada que ver, no tenemos nada que compartir, no somos primos. ¿Ya? No tenemos nada que ver. ¿Ya? Diferentes. Hablando, hermanos, va a haber una sola religión en el mundo, el anticristo. Ahora esa gente, hermanos, va a oponerse a los creyentes en ese tiempo. La Biblia nos dice, hermanos, que esa iglesia estará ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires en Cristo. Tremendo. En el mismo libro de Apocalipsis se habla de eso. Y aquí están esos mártires en el cielo diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Vengan nuestras muertes, ya basta. Y el Señor le dice, no, ya aguántate. Como que si no conocieras a Dios, ¿verdad? Dios es misericordioso. Dios está dando oportunidad y va a dar oportunidad a los hombres. Lo vamos a ver en breve, hermanos, pero después de esto viene el sexto sello. El último, pero no el último, el penúltimo de los primeros 6 que trae el juicio de Dios, hermanos, es el que más me impresiona a mí. Tal vez a usted no, pero a mí me impresiona muchísimo ese juicio sexto. Lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo
dice, cayeron sobre la tierra. Ahora entiendes, estrellas, hermanos, meteoritos. Una estrella cae en la tierra y nos mata a todos en el momento en que caiga, es más grande. Meteoritos caerán sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Sabes lo que está diciendo? Que va a caer una lluvia de meteoritos en la tierra, uno tras otro. Lluvia, no agua, meteoritos en la tierra, como te sacude un árbol y empiezan a caer los frutos por todos lados, es lo que va a ocurrir. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, un día vas a ver, ese día vas a ver Cuba, ya no va a estar ahí. Está en otro lado, ahora está en Asia, ¿no? Ahora Japón está de ese lado. Ahora, bueno, los chinos no son una isla, pero hermanos, Australia va a estar movida, ya no va a estar ahí. Eso, hermanos, va a ser producto, bueno, del resultado del gran sismo que va a ocurrir en el mundo en ese tiempo. Bueno, que detrás de un sismo viene un tsunami, va a haber desastres en el mundo, hermanos, en ese tiempo. ¿Ustedes recordarán lo que pasó en Japón? Un sismo de magnitud casi de 10, hermanos, en la escala de Richter. Y hermanos, lo que sucede, el evento posterior al sismo es que había una alerta de un tsunami, hermanos, que destruyó una plantación. Todo, hermanos, eso es lo que va a ocurrir. Tragedia, islas van a desaparecer, etc. Y el cielo, hermanos, dice, se vaneció. Versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Dice, el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie en ese tiempo? Ese juicio, hermanos, va a desatar una destrucción universal sobre la tierra. Incluye 6 eventos catastróficos. Primero ocurrirá un gran terremoto. Uno, hermanos, que va a romper todos los sismógrafos, hermanos, del mundo. Un sismógrafo es ese aparato que tiene la capacidad de medir la intensidad del terremoto, hermanos, la hora de su ocurrencia. No predice el terremoto, lo mide cuando ocurre, no se puede predecir. Los japoneses con toda su tecnología no han podido, hermanos, que son un país altamente, hermanos, con mucha actividad sísmica, hermanos, los japoneses no pueden, hermanos, en ese tiempo, no pueden el día de hoy, intuir que un terremoto va a ocurrir, pero sí pueden medir su intensidad, sí pueden medir su capacidad destructiva, sí pueden medir la hora que ocurrió, sí pueden medir todo eso, hermanos, y ese terremoto va a romper todos los esquemas en ese tiempo. El sol se va a oscurecer, de modo que se pondrá negro como tela de silicio. El sol, ¿se imagina? El texto no dice que el sol se va a convertir en tela de silicio. El texto dice que el sol va a ponerse negro como tela de silicio. Es decir, se hará tan, pero tan oscuro en todo el mundo, no va a haber luz alguna. Si oscureces el sol, no hay luz de luna tampoco. ¿Ya? Porque la luna, hermanos, es un reflejo de la luz del sol. Eso es conocido. Por eso, hermanos, la luna se volverá toda roja como sangre, dice la Escritura. Número 4, habrá lluvia de meteoritos, con todos los efectos devastadores que eso va a traer naturalmente. Y número 5, aparentemente, hermanos, los cielos se abrirán por un momento, para que los hombres tengan un vistazo de esa escena aterradora, e incluso van a poder llegar a ver al que está sentado en el trono. Porque ¿de quiénes están huyendo? No dicen ellos, escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Toda montaña, toda isla se va a mover de su lugar. Todo eso, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, serán los primeros juicios de la tribulación. Hay un séptimo, no vamos a ver por razón del tiempo, quiero terminar acá. Pero como ya dije, hermanos, serán los primeros, pero solo el principio. Lo más grave, lo más peor, no ha empezado. Y a ese momento ya, hermanos, estamos, wow, pero lo peor está por venir en ese tiempo tremendo. Para terminar, hermanos,
al descubrir lo que acabamos de ver, lo que acabamos de leer en la Escritura, hermanos, los que somos creyentes debemos hacer varias cosas. Primero, bueno, dar gracias a Dios por su promesa. Él le dice a la iglesia en Apocalipsis, leemos el texto, Él iba a guardar de esa ira. Él iba a proteger a la iglesia. Y en Juan capítulo 14, versículo 3, Él dice, hermanos, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición! Hermanos, Jesucristo va a venir por nosotros. Gloria a Dios. Jesucristo va a venir por su iglesia. Nada de lo que acabamos de ver, hermanos, nos va a afectar a nosotros. Nada. Nada de lo que acabamos de ver, hermanos, va a traer consecuencias sobre nosotros. Aquí, hermanos, descubrimos, hermanos, que Dios es fiel a esa promesa. Y qué bendición, descansamos en eso. No vamos a estar aquí, qué bendición, qué alegría, qué alivio, pastor. Ya. También descubrimos, hermanos, que la justicia de Dios será increíblemente escalofriante. Leamos en los pasajes que veíamos, hermanos, día grande, Joel dice día terrible, día espantoso, el día de la ira de Jehová, hermanos, no es un juego. El Señor Jesucristo cuando estaba en el monte orando, hermanos, Él estaba sudando como sangre, hermanos, yo soy de los que me niego a creer que el Señor Jesucristo estaba llorando por los clavos que le iban a clavar, por la pela que iba a recibir, por la corona que le iban a colocar. No, yo me niego a pensar eso. ¿Por qué? Por otro lado, yo veo al apóstol Pedro siendo crucificado y cantar y gozarse de estar siendo crucificado y al apóstol Pablo le van a cortar la cabeza, hermanos, y el hombre está feliz, está contento. Yo no quiero imaginar a los apóstoles yendo a ser martirizados contentos y al Señor llorando, sufriendo porque va a ser martirizado. ¿Por qué sudaba el Señor sangre? Por la ira de Dios que iba a caer sobre Él en la cruz. Porque en ese momento, hermanos, Él iba a cargar el pecado de todos nosotros y toda la ira de Dios iba a caer sobre Él. Por eso el Padre se separa de su Hijo. Por eso. Esa era su agonía. Ese era su sufrimiento en aquella cruz. Y hermanos, como dije, aquí descubrimos que la justicia de Dios será escalofriante. Por eso leemos en Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra. No es tontería. No es en verdad una película, pastor, una imaginación. ¿Verdad? No se lo tome tan literal, pastor. ¿Verdad? Quisiera no. La Biblia, hermanos, entera nos advierte de la justicia de Dios. Dios usó a los profetas para advertirnos que un día, hermanos, tarde o temprano, el día de su juicio grande y terrible va a llegar sobre los hombres para castigarlos por la maldad de los hombres contra Dios. Y hermanos, leíamos en un pasaje, allá en Sofonías, leíamos que el valiente va a gritar en ese tiempo. El valiente va a gritar del horrendo temor que sentirá. Los hombres, hermanos, que rechacen a Dios en esos tiempos lo van a lamentar, desearán no haber nacido, gritarán del miedo que tendrán, hermanos, y correrán y se esconderán, hermanos, en ese tiempo. Descubrimos algo que me impresiona también, hermanos. Vemos que la gracia y la misericordia de Dios por salvar a los hombres va a seguir aún en ese tiempo. Tremendo. Dios, hermanos, ha estado interesado en salvar a los hombres desde el principio de la creación del mundo. Eso es lo que Pablo dice. ¿Ya? Desde el principio, antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan. No fue un plan B, Génesis capítulo, lo que pasó en Génesis 3, versículo 15, no es un plan B, ese era el plan original de Dios. Dios quería salvar a los hombres y aún en ese tiempo, Él está interesado en eso. Sin embargo, hermanos, en ese tiempo los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se esconderán en las cuevas, en los búnkers, hermanos, entre las peñas de los montes, desearán que caigan sobre ellos para que los escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, literalmente, hermanos, personas de toda clase del mundo van a, hermanos, a ser afectadas, pero aún viendo, hermanos, y experimentando todo eso, habrá una vuelta general, hermanos, o en masa, no hacia Dios,
No para correr y buscar la misericordia, el perdón y la gracia de Dios, sino para correr y darle la espalda y esconderse de Dios. Tremendo. Tremendo, hermanos. Van a correr, hermanos, no hacia Dios en arrepentimiento, sino que los hombres buscarán esconderse del rostro de Dios. Como que si hay un lugar en el mundo en el cual no vas a poder ser alcanzado por Dios. Si subiera al cielo, ahí está Jesús. Si fuera a lo profundo de la tierra, ahí está. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿Dónde? No hay un lugar, hermanos, donde podamos huir de Dios. ¿A dónde huirá el hombre para esconderse del rostro de Dios? Hermanos, eso es absurdo, siquiera pensarlo. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás pensó que él podía huir de la presencia de Dios. Lo que no sabía es que Dios ya estaba en el barco. Ya se montó, ni cuenta te diste. Invitado especial de lujo. Ahí está el mejor lugar puesto para el Señor. Tiene preparado una tormenta y te va a dar una lección. Hasta en el vientre del pez, ahí estaba el Señor. Pues, hermanos, 3 días en el vientre de un pez, sin descomponerse, hermanos. Yo no me quiero imaginar a Jonás caminando por Nínive, hermanos, como aquel hombre, ¿verdad? Bien portado, el saco, la corbata, su piel, hermanos. Yo me quiero imaginar a un Jonás, hermanos, no sé, hermanos, podrido a pez. Acaba de ser tragado por un pez. ¿Sabe, hermano, eso? Caminar por las calles aquel hombre y predicar. De razón todo ese país se convirtió ese día. Están viendo un hombre casi muerto caminar por ahí. Ahí estaba Dios guardándolo, porque no hay un lugar donde puedas esconderte. No podemos escondernos de Dios. Pero la obstinación del hombre, hermanos, será tan increíble que en lugar de volverse a Dios en arrepentimiento, le darán la espalda. Tremendo. Como Caín. Que al principio, ¿verdad? Dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Verá, hermanos, si Caín le dice algo a Dios, que si usted se lo dice a su mamá, hermanos, usted se va a acordar el día en que nació. ¿Verdad? Mi mamá me decía eso así. Te voy a dar una que te vas a acordar el día en que naciste. Ya yo sabía, hermano, que estaba sentenciado a morir. Pero llega Jonás, el atrevido. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios ya sabía lo que pasó. ¿Dónde está tu hermano Abel? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Wow, hermanos. Cínico. Y después de eso, le da la espalda a Dios. No me interesas. Y dice la Biblia algo, hermanos, grave en el Génesis. Caín salió de delante de la presencia de Jehová y se fue a vivir a su manera, a construir su ciudad. Le fue bien por unos tiempos. Tuvo hijos, fueron soldadores, fueron constructores de ciudades, fueron importantes, hicieron mucho dinero, pero después viene Génesis 6. Y usted sabe la Biblia, hermanos, en Génesis 6 mueren todos aquellos hombres. Excepto 8. El error más grande, no me importa quién seas, el error más grande que cometerás en toda tu vida, hermanos, es darle la espalda a Dios. No me importa quién seas. El error más grande que puedes cometer en tu vida es salirte de delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, no me interesas. No me interesa tu palabra, no me interesa la iglesia, no me interesa la Biblia, no me interesa la oración, no me interesa, Señor, voy a hacer mi vida como quiero. Es el error más grande que vas a cometer en toda tu vida. Si de verdad quieres escapar de la justicia de Dios, no ignores la Biblia. No ignores que el infierno es real. No. Es psicológico, ¿verdad? No. Porque la ignorancia de la ley no te exime de que seas castigado por ella. Un día vas a morir y vas a cerrar tus ojos aquí, lo vas a abrir en el lugar en el que no quieres estar. ¿Ya? Pero si de verdad quieres escapar de la justicia de Dios, ven a la cruz de Cristo hoy y serás libre de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere librarte de ese día, de que recibas la ira de Dios, de que mueras en tu condición de pecador y porque Dios es justo, hermanos, seas condenado a una eternidad sin Dios en el infierno.
De eso quiere librarte el Señor. Y si es que acaso quedas vivo y viene el rapto y pasas por todo esto, Dios quiere librarte de eso también, de lo que acabas de ver. Si de verdad quieres escapar de eso, necesitas venir a Jesús. Necesitas pedirle a Cristo que te salve. No necesitas ir a una religión. No te estoy diciendo ven a la iglesia, únete a nosotros. Nada de eso. Eso es basura, ¿verdad? ¿Me perdonas? No te quiero engañar. Necesitas venir a Jesús ya, ahora. ¿Ya? Cuanto antes, para ti mejor. No para mí. ¿Ya? Para ti mejor. Dios quiere librarte, Él puede librarte. Él ya pagó el precio. Recibió el castigo de la ira de Dios en la cruz. Murió por ti, pagó el precio de tus pecados y ahora dice que si crees en Él, serás salvo. ¿Cómo puedes escapar de eso? Ya tú lo acabas de decir. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo hacer, pastor? Ven a Cristo, no huyas. No huyas de Dios. No podrás. ¿A dónde vas a ir? Que Dios no te pueda ver. Ven a Cristo y sé salvo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por su promesa. Dios, no somos dignos, Señor, somos merecedores, yo el primero, de recibir, Señor, el castigo de su ira, porque hemos pecado, Señor. Nada a nosotros nos hace diferente de aquellos hombres, Señor, que recibirán ese castigo, Señor. Hemos hecho exactamente lo que ellos han hecho, hemos pecado. Hemos mirado, hemos pensado, hemos hecho cosas que no le agradan, nos hemos rebelado contra ti, Señor. Merecemos su castigo. Pero te damos gracias, Señor, porque Jesucristo pagó el precio. Jesucristo en la cruz estuvo dispuesto a recibir el castigo de la ira de Dios sobre Él. Y así, Señor, pudo pagar el precio. Así, Señor, pudo satisfacer su ira. Así, Señor, pudo abrir la posibilidad, Señor, la única posibilidad que había para que usted pudiera mirarme a mí, un pecador, y perdonarme de mis pecados, Señor. Oh Dios, yo te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, por la promesa en su palabra que usted nos da. No vamos a pasar, Señor, por ese tremendo castigo que usted va a traer sobre los hombres que le han rechazado, que han preferido ir en pos de este mundo, en pos del pecado y de la vanagloria, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque solo por su gracia nosotros no vamos a experimentar nada de eso. Oh Dios, yo te ruego, Señor, por la iglesia, para que usted nos ayude, Señor. Que lo que acabamos de ver, Señor, nos lleve, Señor, a querer hacer algo por aquellas personas que no son salvas. A querer, Señor, a anunciar su palabra, su evangelio. A querer, Señor, advertir a los hombres sobre el gran día de su ira que vendrá sobre ese mundo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego para que usted nos permita que podamos ser la luz en esta ciudad, en ese país, Señor, y que más gente pueda venir a sus pies, que más gente pueda conocer su palabra, Señor. Ayúdenos a ser fiel en la exposición de su palabra, Señor, también. Queremos ser fiel, queremos, Señor, permanecer en ese libro, predicarlo, Señor, anunciarlo a los hombres. Lo necesitamos, Señor. Yo te ruego, Señor, por aquellos que no son salvos, Señor. Oro, Señor, para que usted nos permita poder llegar hacia ellos. Se abra puertas, Señor, también, para que podamos compartir su palabra con ellos. Yo te ruego por aquellos que no son salvos, que quizás están aquí sentados, Señor, en esta tarde, y han escuchado este mensaje, Señor. Oh Dios, yo no quería y en ninguna manera, Señor, asustar a nadie. Yo creo que no lo he hecho. Te ruego, Señor, para que usted obre en su corazón, obre en su vida, y que en esa tarde él o ella pueda venir y correr, no a darle la espalda a usted, sino a arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, porque has pecado. Oh Dios, en el nombre de Cristo, bendice la invitación en nombre de Jesús.
así con tus ojos cerrados, no quiero nadie mirando. Si estás aquí y dices, pastor, yo no soy salvo, no soy salva. A mí me gustaría ser salvo. Yo quiero que alguien me explique cómo puedo ser salvo. Si ese eres tú, pudieras levantar tu mano ahí donde estás. Dice, pastor, yo quiero pedirle a Cristo que me salve en ese día. Yo no quiero pasar por el castigo de su ira. Yo no quiero ir al infierno cuando muera, pastor. ¿Qué hago? Pudieras levantar tu mano ahí donde estás. Quisiéramos ayudarte. Quisiéramos mostrarte cómo puedes ser salvo. Cómo puedes ser salva. Si es que no lo eres. Dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allí donde estás, dile, Señor, perdone mis pecados. Yo he pecado. Reconócelo. Reconoce tus pecados delante de Dios y pídele que te salve. La Biblia dice, serás salvo si lo haces, si lo crees, si lo haces de veras. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, y llévanos con tu bendición y con tu cuidado a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.